Del día. Bueno, hoy nos toca hablar de las bacterias, ¿cierto? Estuvimos viendo, ustedes saben que la fitopatología es el área que estudia las interacciones interespecíficas que están relacionadas principalmente con organismos del tipo hongos, ¿cierto? Bacterias, plantas parásitas, virus. Y también consideramos nemátodos, ¿cierto? Todos esos organismos son estudiados en la fitopatología. Vimos la clase anterior ejemplos específicos de enfermedades que están relacionadas con hongos. Vimos clasificación de hongos, vimos estas enfermedades comunes de hongos sectorizadas según en qué parte de la planta atacaban, ¿ya? Hoy nos toca continuar con las bacterias. Ya vamos a estudiar algunas bacterias, por suerte no son tantas como los hongos, específicamente las fitopatógenas, tienen sus particularidades. Vamos a estar conversando un poco del tema, ¿cierto? Ustedes saben que durante toda la clase va a ser posible que hagan consultas o comentarios o si tienen alguna experiencia con alguno de estos organismos, ¿cierto? Y nos pueda complementar, va a ser muy agradecido. Bueno, primero que todo, contarles que cuando hablamos de bacterias, estamos en realidad hablando de un grupo más grande, ¿cierto? Es lo que ocurre con el tema de las clasificaciones taxonómicas que están basadas en la filogenia, ¿cierto? O clasificaciones filogenéticas que van cambiando el árbol, ¿cierto? La ramificación de la vida o cómo la viene comprendiendo la ciencia. Y las bacterias ahora son parte de un grupo más grande que se denomina procariontes, ¿cierto? Ustedes saben que existen varios tipos de bacterias, tienen arqueobacterias, las que son denominadas directamente eubacterias, y además estas que hoy llaman molicutes, que durante algún tiempo también les llamaban fitoplasmas, en otro momento también se les llamó actinomicetes, hoy se denominan molicutes. Y de los que producen enfermedades en plantas, solo podemos contar con eubacterias y molicutes, ¿ya? Aquí no vamos a tener, o al menos no desde lo que se puede entender todavía en fitopatología, algún tipo de arqueobacteria implicada en alguna enfermedad de planta. Diferenciar a las molicutes de las bacterias principalmente tiene que ver con su estructura. Ya si bien sabemos que las bacterias tienen una membrana celular, una pared bastante rígida, sabemos también que estas se clasifican según qué tan rígida es esa pared, ¿cierto? Cuánto peptidoglicano tiene esa pared celular. Y así podemos clasificar cuáles son los gram negativos o los gram negativos si este peptidoglicano, ¿cierto?, reacciona a la tinción de Gram. Por otro lado, los molicutes no van a tener estas paredes muy gruesas o muy rígidas. Son más bien como muy parecidos a los hongos. Por eso por mucho tiempo también se les denominaba actinomicetes, ¿cierto? Que era como una mezcla entre procariotes y hongos. Pero en realidad son procariotes que tienen su membrana plasmática
con formas más dispersas, tipo más ameboides o incluso tipo micelios directamente, unidos entre sí, a veces septados o a veces unicelulares. Entonces, como es el caso que indica ahí la diapositiva, en el caso de Streptomyces, que ya es directamente filamentoso, ya imagínense, estamos hablando de un procarionte que es filamentoso, los molicutes. A ver, acá tenemos una diferenciación básica, ¿cierto?, entre los procariontes y los eucariontes, ¿cierto? Sabemos que la diferencia está en el mismo nombre, que tiene que ver si existe o no una membrana cariótica, ¿cierto? Una membrana nuclear que rodea y protege a la información genética. En el caso de un procarionte, esta información genética está dispersa en el citoplasma, ¿cierto? En forma de plásmidos o en formas de ADN circular plano, ¿cierto? Mientras que en una célula eucariota sabemos que la información genética está en forma de cromosomas, en forma de cadenas de ADN en doble hélice y dentro de una estructura llamada núcleo, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, que una célula procarionte no tiene núcleo. Y estas células procariontes sin núcleos pueden tener diversas formas, ya pueden ser ciliados o no, pero en general son organismos unicelulares, muy básicos, muy pequeños, no tan pequeños como los virus. De hecho, hay virus que atacan bacterias, ¿cierto? Virus bacteriófagos. Pero esa es otra clase que vamos a tener también. Bueno, primero que todo, eh, denme unos segundos. Y ahora sí, disculpen, algún problema doméstico. Ya. Eh, Características de los procariotes, ya procariotes fitopatógenos. Primero que son saprófitos facultativos. ¿Esto qué quiere decir que sean saprófitos facultativos? Que no son parásitos obligados. O sea, eh, estos organismos pueden estar sobreviviendo tanto en un organismo vivo como también en partes muertas del organismo, ¿cierto? Se va a mantener. Y por ende es complejo desde el punto de vista fitopatógeno porque tiende a generar estas dispersiones secundarias, ¿cierto? Tiende a generar enfermedades policíclicas, ¿ya? Y además muy infecciosas, ¿ya? Al ser tan pequeñas, ¿cierto? Su forma de diseminación es, como vimos en las clases introductorias del semestre anterior, de diversas formas, ¿cierto? Las va a mover el viento, las va a mover el agua, las va a mover la salpicadura, las va a mover una bota, las va a mover una maquinaria, las va a mover cualquier implemento que nosotros utilicemos para injertar, para podar, para ralear. eh, y además, muchas de ellas son bastante resistentes también
condiciones ambientales severas, ¿cierto? Resistir sequías y poder viajar también eh, muchos kilómetros con el viento. Entonces ahí ya partimos con problemas, ¿cierto? Que sea esa va a permitir poder diseminarse de muchas variadas formas. Lo otro es que tiene distintas formas celulares, también distintos tamaños, entonces va a poder permitir ingresar a la planta de diversas formas también. En especial las bacterias que tienen pared celular y estas sirven para hacer identificaciones, ¿cierto? Para hacer tinciones, de alguna forma poder hacer clasificaciones en base a estudios que se hacen sobre su pared celular. Se reproducen por yemación o fisión binaria, ¿cierto? Tienen mucho de reproducción asexual. Reproducción sexual se da solo en ciertas condiciones, por lo tanto su proliferación más depende de la capacidad de carga del medio ambiente que de la capacidad reproductiva de los mismos, ¿cierto? Su capacidad biológica les va a permitir tener cientos de generaciones en horas, ¿cierto? En días, imagínense. Eso también genera dispersión genética, ya el que sean tan eh, rápida para reproducirse y mantener clones, pero en algún momento se genera algún tipo de dispersión génica y al haber tantas generaciones se empiezan a generar las resistencias, ¿cierto? Ese es también un problema de las bacterias fitopatógenas. Em, Hay aerobias o anaerobias facultativas, ¿cierto? Hay casos en el que las anaerobias obligadas uno las puede eliminar oxigenando, ¿cierto? O viven solo en zonas, en aguas, ¿cierto? En acuíferos, donde no hay oxígeno, solo la presencia de oxígeno las mata. Pero hay otras que son anaeróbicas facultativas, que no las mata el oxígeno, ¿cierto? Entonces pueden estar y sostenerse y mantenerse en condiciones anaerobias por mucho tiempo. Y luego, en condiciones aerobias, activar su metabolismo y eh, iniciar de alguna forma mayor virulencia o tener una mayor capacidad infectiva, ¿cierto? Eso también es complicado con las bacterias, porque pueden estar guardadas en esas condiciones anaerobias latentes, después por alguna razón, equivocación, accidente, uno las aplica en otro tipo de elementos de insumo y lo que está diseminando son bacterias nuevamente, ¿cierto? Y que van a estar súper virulentas en nuevas condiciones aerobias. Y el tema ese del tamaño que les decía, porque pueden ingresar tanto por heridas naturales como por heridas mecánicas, ¿ya? Cualquier roce, cualquier salpicadura cerca de alguna lenticela, de alguna glándula nectaria, ¿cierto? De algún estoma, va a permitir el fácil ingreso de estas bacterias. En general, durante mucho tiempo, no solo en la fitopatología, ¿cierto? La microbiología en general, los estudios de procariotes se han hecho sobre sus colonias. ¿Ya? De hecho, para cuantificar el poder de infección o infectibilidad, ¿cierto? De alguna bacteria, esto se usa mucho en la industria de los alimentos.
se cuantifica como unidades formadoras de colonias, ¿cierto? Entonces yo preparo una dilución y esta dilución pongo un ml, ¿cierto? Un mililitro de esta dilución en una placa Petri, la pongo a cultivar a cierta temperatura y humedad específica y van a empezar a proliferar colonias de bacterias, ¿cierto? Entonces, si yo en mi placa Petri cuantifico 25 colonias, quiere decir que eh, el grado de infectibilidad, el grado de infección, ¿cierto?, de esa solución de bacterias es de 25 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿cierto? Y eso sirve también para dosificar cuando ustedes necesitan hacer alguna aplicación preventiva de bacterias, ¿cierto? Esto en el control biológico es imprescindible, porque ahora estamos hablando de bacterias fitopatógenas, pero también existen bacterias controladoras de fitopatógenos, ¿cierto? Y ya las venden como insumos agrícolas, y así se dosifican, ¿cierto? Uno tendría que evaluar primero en una dilución cuántas unidades formadoras de colonia hay. ¿Por qué? Porque el polvo en el cual están liofilizadas las bacterias o en condiciones anaerobias a veces, pero latentes, puede ir igual disminuyendo su efectividad en el tiempo. Entonces, viene bien revisar cuál es el grado de efectividad nuevamente, según este mismo método de unidades formadoras de colonia, para poder evaluar la dosis. ¿Ya? En este caso, eh, a nosotros nos sirve solo para comprender eh, cómo van a poder ser o no afectadas las plantas según qué tipo de insumo o error en algún insumo que esté infectado pueda generar. Bueno, las colonias, además del número, también tienen cierto tamaño, cierto grado de incremento en el tamaño que se mide en el tiempo, los colores, y de esa forma los microbiólogos empiezan a hacer distintas descripciones, ¿cierto?, de cómo son estas colonias. Eh, el tema de las bacterias, ¿cierto?, su plasticidad genética debido al intercambio, pero sobre todo debido a su gran número de generaciones en el tiempo, ha hecho que puedan evolucionar diseminando, o sea, generando nuevos biotipos todo el tiempo. Eh, Tantos que algunos han proliferado más que otros y se han mantenido. Algunos se han especializado en atacar ciertos cultivos y ese tipo de organismos son los llamados patobares, ¿ya? En el caso de las bacterias es lo que más patobares hay, ¿cierto? De hecho, se habla así cuando hablamos de Erwinia carotovora, por ejemplo, o cuando hablamos de Clavibacter michiganense, o cuando hablamos de Xanthomonas campestris. Son bacterias que ese nombre no nos dice nada si no agregamos el patobar al cual estamos haciendo mención, porque son bastante específicas en el daño según el patobar que sea, ¿cierto? Xanthomonas campestris se puede encontrar en la mayoría de los campos, ¿cierto? Un campo sano, uno va a encontrar Xanthomonas campestris. Pero si encuentran Xanthomonas campestris patobar junglandis, ustedes no van a querer poner nogal en ese suelo, ¿cierto? Porque saben que el pobre nogalito no va a tener mucho futuro si hay presencia de ese patobar específico de Xanthomonas campestris.
y así, con el ejemplo. Entonces, ese es un cuidado que hay que tener en su clasificación, en su manejo también cuando se puede hacer algún tipo de recomendación. Hay que tener en consideración qué patobar es, ¿ya? Porque no todos los patobares se pueden controlar de la misma forma, ¿ya? Cuando busquen controles de enfermedades bacterianas, yo les recomiendo, no porque me guste la agricultura biológica, sino desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia, los preparados bacterianos, ¿cierto? Que se ofrecen en el mercado. De hecho, estos los vende Bayer, los vende BASF. No crean que les estoy hablando de productos muy, muy, muy agroecológicos, pero sin embargo, como controladores efectivos de enfermedades bacterianas de plantas, los que han mostrado mayor eficacia y efectividad son justamente los preparados en base a otras bacterias, específicamente los que tienen Bacillus thuringiensis, los que tienen Bacillus subtilis, los que tienen eh, preparados de diversos tipos de Bacillus también. ¿Ya? Bueno, en general producen manchas, tizones foliares, pudriciones blandas, que es lo más común que uno puede conocer como nombres comunes, ¿cierto? Eh, Tanto en los frutos como en las raíces o como en los órganos almacenados se produce pudrición blanda. También producen marchitamiento. En algunos casos se produce eh, hipertrofia, ¿cierto? En otros casos ya es lo que se denomina comúnmente como sarna o cancro, ¿cierto? El cancro bacteriano, el cáncer bacterial o la sarna de la papa, ¿cierto? Esas son como palabras comunes para enfermedades de bacterias. Bueno, aquí hay diferencias entre una célula que no tiene pared celular como una célula animal respecto a una bacteria, una célula bacteriana que sí tiene pared celular, ¿cierto? Y esta pared celular yo les decía que tiene peptidoglicano. La cantidad de peptidoglicano que obtenga es la que genera diferencias en la tinción de Gram. Por eso cuando uno habla de bacterias Gram negativas o bacterias Gram positivas, está hablando de la cantidad de peptidoglicano que tenían o no esas bacterias. ¿Y qué pasa? Que es como uno de los principales y más básicos sistemas de diferenciación para la clasificación de bacterias que existe. ¿Mm? Eh, Hay gram positivos que tienen esa pared celular con una gran cantidad de peptidoglicano y las bacterias gram negativas tienen mucho menos. Bueno, esto es importante desde el punto de vista ecológico debido a que las células gram negativas están más relacionadas a ambientes muy acuosos, ¿ya? En general, bacterias que dependen siempre del agua libre, ¿cierto? Que tiene que haber agua. Si no hay agua, no van a haber bacterias. Esas bacterias no se van a diseminar si no es a través del agua. Agua y después directamente citoplasma o directamente contenido celular. Pero hay unas que son más resistentes, ¿cierto? Y son bacterias que uno puede encontrar sobre la hoja, bacterias que pueden estar directamente en vida libre en el suelo, y esas bacterias son las gram negativas, ¿ya? Entonces esta posibilidad de que yo les decía, de incluso de diseminarse a través del viento, solo se la otorgaría la protección de esa pared celular de peptidoglicano, una gran negativa. Es muy poco probable que se mantenga en un ambiente seco. O sea, si no están en el agua, como yo les decía, no,
no van a sobrevivir. Entonces eso igual es bien importante. ¿Ya? Ahora, a ver, generalidades sobre las bacterias respecto a las horas, como les decía yo, en horas, en días, se pueden tener cientos o miles de generaciones, ¿cierto? Según la capacidad de carga del ecosistema. Si el ecosistema tiene suficiente espacio, suficiente eh, nutrientes, estas bacterias van a estar incrementando su población indefinidamente, ¿cierto? Esa fase estacionaria es justamente la capacidad de carga del sistema. Se entiende que las bacterias tienen crecimiento exponencial. ¿Mm? Bueno, aquí ya salimos un poco de la generalización sobre las bacterias y vamos un poco más al hueso, ¿cierto? Yo les decía, no son muchas, ¿cierto? Por suerte, las bacterias fitopatógenas, ya famosas. Eso no quiere decir que no sean un gran dolor de cabeza para los agricultores, ¿ya? O para los fitopatólogos, ¿cierto? Eh, si bien existen un sinnúmero de soluciones en el mercado, como les decía, hay que tener siempre, siempre en cuenta los aspectos fisiológicos, los aspectos ecológicos, los aspectos metabólicos de los organismos que uno está estudiando, porque de esa forma es mucho más adecuada y eficiente la asesoría que se puede hacer respecto al tema. ¿Ya? Uno puede, qué sé yo, buscar eh, pseudomonas y ir a un vademecum, como les decía, y va a aparecer una lista muy larga de soluciones para atracar pseudomonas. Pero no es la idea, ¿cierto? La idea de un ingeniero agrónomo no es que sepa buscar en el manual de Syngenta cuál es el producto que le sirve para matar al bicho, ¿cierto? Sino entender esas particularidades ecológicas, fisiológicas, implicadas tanto en la supervivencia misma de una bacteria, como en su relación interespecífica con nuestros cultivos, ¿ya? Por eso es importante esto de entender si es gram negativa o si es gram positiva, qué patovar estamos hablando, ¿cierto? Eh, qué tipo de dosis vamos a tener que aplicar o qué tipo de dosis estamos mal utilizando y estamos infectando nuestro cultivo. Entonces, es importante entender todos esos aspectos, ¿cierto? Yo siempre hago hincapié y me detengo en explicar esos temas porque me parece son bien relevantes, ya no los dejen de lado, no tomen como la parte aburrida del curso, sino todo lo contrario. Es donde están ahí las bases, ¿cierto? De ahí después pueden salir a buscar el resto de mucha mejor forma, ¿cierto? Eh, Como por ejemplo, o sea, tenemos un problema de enfermedades gram negativa y van a estar de alguna forma sobre alguna superficie, qué sé yo no me preocuparía mucho, pues sé que al terminar la humedad ya no me voy a tener que preocupar más de esa bacteria, ¿ya? Pero por otro lado, si son bacterias gram negativas, bueno, ahí me voy a preocupar un poco más, ¿cierto? Son aspectos sencillos, pero a veces importantes cuando hay que tomar decisiones rápidas, ¿cierto? El problema es ese. Cuando uno está en el campo, es importante poder relacionar estas cosas que se aprendieron de una vez, porque cuando uno está en el campo, en el momento, no da tiempo para ir a buscar el libro de microbiología, ¿cierto? Va a importar el background que se tenga para poder saber hacia dónde ir, ¿cierto? Poder tomar la decisión correcta y buscar la información específica. Pero si no sabemos nada al respecto, no, se nos va a hacer mucho más difícil poder hacer la recomendación.
Mm. Bueno, entonces aquí tenemos este grupo que son 7 eh, géneros bacterianos que son los principales dolores de cabeza que generan los procariontes en los cultivos, ¿ya? De esos hay dos tipos gram positivos, que sería Clavibacter, Streptomyces, y todos los otros 5 son gram negativos, ¿ya? Agrobacterium, Pseudomonas, Xanthomonas, Ralstonia, Ervinia. Hay varios más, ¿ya? Pero en general vamos a estar trabajando con estos géneros, o son los que más vamos a estudiar para la realidad del agrochileno. Aquí les presento a estos famosos bichitos, ¿cierto? Ustedes recuerden todo esto, lo tienen en el libro de Geagrios, que está como bibliografía complementaria en el LMS. Pueden revisar ahí todas estas figuras y poder profundizar en todos estos aspectos, ¿cierto? Bueno, tenemos el famoso bichito llamado Agrobacterium. Le digo muy famoso porque toda la biotecnología relacionada a la transgénesis se la debemos a ellos, ¿cierto? Ustedes saben que la transgenia principalmente se hace a través de Agrobacterium, ¿cierto? Una planta, o sea, una bacteria que naturalmente puede transmitir un gen externo, ¿cierto? Eso lo inventaron esas bacterias y no los seres humanos en el laboratorio. Mm. La biobalística es una forma directa de hacerlo. Esa sí se puede atribuir a la genialidad humana y a los laboratorios, pero la forma más utilizada es la forma indirecta a través de Agrobacterium. Bueno, Agrobacterium es la galla de la corona, la famosa galla de la corona, ¿cierto? También en algunos casos le llaman cancro bacteriano o cáncer bacterial, pero eso en general es mucho más común escucharlo para otros géneros, ¿cierto? Eh, También hay un tipo de Agrobacterium que se llama, bueno, hay dos bacterias, ¿cierto? O sea, una se llama Agrobacterium tumefaciens, que es la que produce la agalla de la corona, o esas agallas en, lo, en la corona o las ramas. Pero también está Agrobacterium rhizogene, que afecta a las raíces, ¿cierto? Permite el crecimiento, ¿no?, de raíces secundarias. Por eso genera esas raíces peluconas, como se denominan. Ya, esa es Agrobacterium, de vida libre en el suelo, también se mueve por agua, salpica, ingresa por el cuello, cercano a la raíz, entre la zona de intersección entre la raíz y el tallo, ¿cierto? Eso es el cuello. Por ahí generalmente ingresa. Si ustedes han visto en la ciudad algún pimiento, lo más probable es que ese pimiento tenga Agrobacterium. Ya, entonces ahí se acercan. Ustedes, por ejemplo, ven una galla de la corona en una planta enferma con Agrobacterium. Es común ver también muchos cerezos con Agrobacterium. Le hacen una incisión o un pequeño corte a cualquiera de esas agallas y si observan una pequeña capa rosadita, quiere decir que en esa capa rosada es donde están las bacterias activas. Quiere decir que la enfermedad está activa. Hay casos en el que uno va a encontrar la galla y al hacerle una incisión no va a encontrar esta capita rosada, entonces ahí ya no están las bacterias trabajando, ya no están vivas. La galla es lo que quedó después del ataque de las bacterias. En algunos casos se puede eh, controlar, ¿cierto?, el daño de las bacterias, de este tipo de bacterias, principalmente con cobre, pero mucho cobre. El problema del cobre es su solubilidad y el poder eh,
moverlo, ¿cierto? A través de los tejidos. Ya, eso es complicado, pero en general así se hace con las bacterias. Otra famosa es la Clavibacter, ¿ya? Clavibacter michiganense, Patobar michiganense principalmente. O sea, uno habla con tomateros, uno habla con sandieros y tiritan cuando uno le nombra Clavibacter, ¿ya? Para que entiendan un poco, es bien, bien compleja esa enfermedad, ¿ya? Y además genera también problemas en la papa, en varias cucurbitáceas, varias solanáceas, y, y es bien complicada, ¿cierto? Tiene también su control, eh, pero es bien, bien complicada. Otra es la Ervinia, ya Ervinia es famosísima, ¿cierto? Es el fuego bacterial que le llaman, el tizón bacteriano. Si alguna vez escucharon tizón, hay varios tizones de la flor, ¿cierto? Vimos el tizón de la flor que era generado por hongos, ¿cierto? No sé si recuerdan la clase anterior, pero hay también mucho tizón que se genera por bacterias, y en este caso lo que más lo genera es la Ervinia. La más famosa de estas Ervinias es la Ervinia carotovora, ¿ya? Y también genera un montón de marchitamiento en las cucurbitáceas, o directamente pudrición blanda, ¿cierto? Pudrición tanto en los tubérculos como en las raíces, como en las inflorescencias, en el tallo, nada, es pudrición blanda, ¿cierto? Es terrible esa, esa bacteria. Otra bacteria famosa es Pseudomonas, ¿cierto? La más famosa de las Pseudomonas es la Pseudomonas syringe, ¿cierto? Bueno, Pseudomonas syringae es la causante de muchos manchones, ¿cierto? En la hoja, también varias agallas en las, ¿cómo se llama esto? Los ápices, los meristemas, ¿cierto? Tejido de ramas que está en formación, empieza a formarse agallas cuando hay presencia o ataque de pseudomonas. Eh, Marchitamiento en la banana, varias plantas más, ¿cierto? También genera el famoso llamado cancro, ¿cierto? Cancro, eh, de de las yemas, cáncer. ¿Ya? Pseudomonas es bien complicada en los cerezos también, ¿ya? Santomonas, yo recién se los estaba hablando como ejemplo, ¿cierto? Ejemplo de los patobares, ¿cierto? Como decía, Santomonas hay montones, pero Santomonas es bien específica también, ¿ya? Y la que yo les nombraba era específica del nogal, del Junglans regia. Por eso se llama Santomonas campestris patolar junglandis. Es el terror de los productores de nogales. Te imaginarán nogales de 30 años en plena producción gigantesco, y que les llegue el bichito ese a través del riego, no, es terrible. Ya, pero además en varias otras plantas también genera diversos problemas. Y la sarna de la patata, ¿cierto? Que es muy común. Ya que a la gente que le gusta las papas fritas, ¿cierto? Y es bien quisquillosa, para elegir sus papas, ¿cierto? Siempre hay unas papas como arrugadas, como que tuvieran así una piel, eh, así bien rugosa, dura. Es una papa que tuvo o que sufrió sarna, ¿cierto? Sarna bacteriana. Y esa sarna bacteriana es producida por Streptomyces, que es un procarionte, pero como pueden ver ustedes en el dibujito, es un procarionte que más parece un hongo, ¿cierto? Una estructura de zarcillo de una vid, ¿cierto?
tiene esta estructura filamentosa, media forma como de hongo, y genera toda esa sarna en la patata, ¿cierto? Y además, como pueden ver ustedes en la figura, en la esquina inferior derecha, aparece otro organismo que se llama Rhizobium, ¿ya? ¿Qué genera Rhizobium? Rhizobium genera esas tremendas agallas, ¿cierto? O nódulos en las raíces, ¿cierto? Si uno rompe uno de esos nódulos, se da lo mismo que en la agalla de la corona. Esos nódulos uno los puede encontrar con manchitas rosaditas. Cuando están con manchitas rosaditas se dice de que los nódulos están activos, llenos de rizobios, ¿cierto? A ver, en este sentido, los rizobios, eh, y la diferencia con una enfermedad, espérenme un segundito. Bueno, esto del teletrabajo, ¿viste? Llega la gente ahí a preguntar a la casa. Ya, estaba hablando de el Rhizobium, que por favor les pido que me tomen atención en esta última parte, ¿cierto? La diferencia entre una enfermedad y una simbiosis, ¿cierto? Está única y exclusivamente en la utilidad que tenga esa relación interespecífica para los fines humanos, ¿cierto? Porque a lo mejor para mi cultivo no me parece bien tener una galla de la corona, ¿cierto?, en mis árboles de cerezo. Y voy a tratar a Agrobacterium como una enfermedad. Pero si encuentro mis raíces llenas de nódulos, voy a pensar, bueno, esto está mal, ¿cierto? Esto está, tengo problemas aquí, voy a ver si tengo algún ataque de nemátodos o si peor, si me entero que tengo bacterias que están viviendo en mis raíces, ¿cierto? Pero sin embargo, nos dio luces y nos explica, ¿cierto?, que en general Rhizobium en los nódulos de las raíces, más que alimentarse de la planta y ser considerada una enfermedad, está aportando nitrógeno. Entonces nosotros lo celebramos como una simbiosis, ¿cierto? Esto es bueno, queremos Rhizobium para nosotros porque nos da más nitrógeno. Pero a ver, ¿nos sirve de algo el Agrobacterium? No. Ah, entonces matémoslo y lo transformamos como enfermedad. Ya. Quiero que hagamos esa reflexión porque aquí se da el caso específico, ¿cierto? Por un lado es enfermedad, por otro lado es algo eh, beneficioso, pero siempre desde el punto de vista antropocéntrico. Ya lo estamos observando como agricultores, como productores agrícolas. Entonces cualquier relación interespecífica que pueda llegar a perjudicar nuestro objetivo, lo vamos a considerar enfermedad. ¿Ya? Por eso que el tema o el término maleza, el término plaga, el término enfermedad, más responden al objetivo del observador que a la relación interespecífica en sí misma. Ya no nos olvidemos que los ecosistemas y los agroecosistemas son estructuras de biodiversidad, son estructuras de biodiversidad que está interactuando entre sí. Entonces, este límite entre qué es bueno o qué es malo para la actividad productiva dentro de un agroecosistema es lo que nos lleva a nosotros a poder hacer esta distinción entre qué cosa es una enfermedad y qué cosa no, ¿ya?
Pero con esto les quiero decir que no salgamos o no dejemos de entender que un agroecosistema va a tener siempre relaciones interespecíficas, ¿ya? Y eso es bueno, ¿ya? O sea, lo peor, el peor de los casos es tener un cultivo donde no haya nada vivo. Eso es lo peor de todo. Ya nosotros necesitamos de un agroecosistema que esté activo, que tenga un montón de cosas, que esté lleno de bacterias, ojalá. Pero estas, específicamente estas, son las que tenemos que controlar. Y estas, específicamente estas, son las que se nos descontrolan en agroecosistemas que están muy simplificados. Entonces, en ecosistemas muy complejizados, existen controles poblacionales naturales. Entonces, no llegan a transformarse en enfermedades. Pero cuando hay condiciones de monocultivo, de plantas que están estresadas, que están podadas, plantas dobladas, plantas malnutridas, lo más probable es que cualquiera de estas bacterias se transformen en un gran dolor de cabeza, ¿ya? Pero para que vean ustedes la diferencia, ¿cierto?, entre la visión respecto a una pseudomona, respecto a un agrobacterium, a respecto a un rhizobium, ¿cierto? Siempre está buscando esa utilidad humana, ¿cierto? Ay, por eso las rizobios son buenas y por eso las agrobacterias son malas. Y no, señores, en la naturaleza no hay nada bueno ni nada malo, ¿cierto? Todo va a depender del observador y su objetivo. En este sentido, la valoración que hagamos nosotros de la biodiversidad es exactamente igual. Bueno, seguimos un poco con clasificación. Yo les decía que teníamos las cocos y bacilos gram negativos, con esa forma de cocos o bacilos y además gram negativos van a estar pseudomonas, santomonas y xilela. Ya, esa también es otra. Ahí dice xilila, pero esa I latina es una E. Ya, se escribe xilela. Y los rizobios, o sea, los agrobacterios. Que de hecho la familia Rhizobaceae también tiene santomonas y agrobacterios. Y la rhizobio. Y bacilos que son anaerobios facultativos y gram negativos tenemos Ervinia. ¿Ya? Entonces ya Ervinia nos va a dar luces de que es un anaerobio facultativo y es un gram negativo, ¿cierto? Entonces ahí las condiciones ambientales van a jugar a favor de Ervinia o a favor del agricultor. Todo va a depender. ¿Ya? Si ustedes logran controlar bien las condiciones preinfección, puede que controlen Ervinia. Si ustedes dejan que ocurran las condiciones en las cuales Ervinia está bien, va a ser caro y complicado controlar Ervinia. Eh, Bacilos con forma irregular, gram positivos, tenemos Clavibacter y Corynebacterium. Y actinomicetos, ¿cierto? Que ahora se llaman molicutes, recuerden, que siguen siendo también procariontes. Vamos a tener el género Streptomyces, ya que lo vimos recién como la sarna de la papa, Streptomyces scabies. Y acá tenemos un problema, ¿ven? Eh, hay que actualizar esta diapositiva porque justamente Streptomyces y Spiroplasma son molicutes. Entonces, bueno. El espiroplasma es bien interesante porque eso sí que no parece ni hongo, ni bacteria, ni nada, ¿cierto? Ahí les voy a mostrar una foto. Bueno, las enfermedades bacterianas, bueno, en general la fitopatología, yo les he dicho siempre, es prevención. Lo que no queremos es que ocurra la enfermedad, ¿cierto? Queremos romper el triángulo de la enfermedad. Si rompemos el triángulo de la enfermedad, no vamos a tener problemas. Pero si ya nos enfermamos, ahí vienen los problemas. Y ahí sí hay que saber cómo controlar y todo, pero siempre es más caro, siempre es menos efectivo que la prevención. Entonces, también conviene mezclar los métodos, ¿cierto? No quedarse con una sola forma. Eso de la aplicación por calendario de tal producto mágico ya no existe. Olvídense de eso. Como les decía, las bacterias de un año para otro van a tener no sé cuántas hizo
biotipos distintos, ¿cierto? Imagínense, de un día para otro van a tener cuántas generaciones, entonces de una temporada a otra ni hablar. Ya la receta mágica que le funcionó en la temporada anterior no es muy probable que le siga funcionando por mucho tiempo, ya eso es algo biológico, pero especialmente en los procariontes se da. Entonces, tomar medidas químicas, tomar medidas eh, de nutrición de las plantas, ¿cierto? Para evitar la enfermedad es mucho más efectivo que cualquier otra cosa que puedan hacer después. ¿Ya? Asegurarse de la certificación de las semillas, ¿cierto? Que estas semillas vengan con algún tipo de desinfectante o no, eso es seguro. Eh, Hay que disminuir la cantidad de inóculo, como les decía yo, revisar bien las dosis, qué es lo que se está aplicando, si lo que están aplicando puede estar o no contaminado, ¿cierto? Eh, esta contaminación es fácil de mantenerla latente y después dispersarla, o directamente asegurarse, ¿cierto? Y si sabemos que zona hay una alta incidencia de cáncer bacterial o de, ¿cómo se llama?, de tizón bacterial de la flor. Esto hablando directamente de cerezos, ¿cierto? El cerezo es sensible a esas dos enfermedades. Entonces, ¿para qué me voy a calentar la cabeza y busco directamente un portainjerto que sea resistente, ¿cierto?, a la galla de la corona o al cáncer bacterial y una variedad que sea resistente también al tizón de la flor, va, al, sí, al tizón bacteriano, ¿verdad?, de la flor. Eh, es la forma más efectiva, ¿cierto? Por eso ahora también existen tantos tipos de portainjerto y al respecto, ya tienen que ver con enfermedades también del tipo bacterianas en raíces y coronas. Bueno, las más clásicas que pueden generar manchas o tizones bacterianos que se observan tanto sobre hojas, tallos, inflorescencias, frutos. A veces aparecen solo en momentos donde hubo una cantidad de agua libre encima del tejido eh, y queda solo la mancha, ¿cierto? Otras veces esto se va dispersando como forma de, de- de ataque o de necrosis en el tejido. Eh, Otras aparecen como consecuencia o manifestación, ¿cierto?, de alguna infección que está ocurriendo en los haces vasculares, y otras que tienen que ver con la misma planta que se empieza a defender del ataque de bacterias, ¿cierto? Entonces uno ve diferenciaciones del color en el tejido, ¿cierto? Se ven como halos o aros, degradé de colores. Todo ese tipo de manchas se denominan mancha o tizón bacteriano. ¿Sabes? Son generalmente causados por pseudomonas y xantomonas. La invasión es, en este caso, por apoplasto, ¿cierto? Intercelular, a través del parénquima. Y como se repite varias veces, lo mejor es tener variedades resistentes, medidas preventivas, usar aspersiones eh, solo en periodos que sea susceptible, solo con compuestos cúpricos, como le decía,
tanto como el cardo bordelés, el CINEP, todo eso son compuestos cúpricos antibióticos directos como la streptomicina o las tetraciclinas, y en árboles mediante la inyección de antibióticos en los troncos directamente. Ustedes saben que existen tres tipos de antibióticos, ¿cierto? Los betalactámicos, que son los que diluyen el peptidoglicano, justamente. Entonces, a las gram positivas uno las puede atacar tranquilamente con betalactámicos, como la penicilina, son betalactámicos. O las streptomicinas, que se obtienen justamente de otra bacteria o de otro procarionte, mejor dicho, que es el Streptomyces, ¿ya? De ahí sale la streptomicina. No solo es la papa, sino también es la fuente de uno de los antibióticos más utilizados. Y las otras son las tetraciclinas, que también se obtienen eh, de bacterias. Aquí tenemos una mancha bacteriana que poco se ve, ¿cierto? La genera Xanthomonas campestris patobarpruni. También las bacterias, además de generar manchones, ¿cierto? Pudriciones blandas, generan muchos marchitamientos también, ¿ya? Eh, Marchitamientos que en general tienen que ver con ataques en el floema, o sea, en el xilema, perdón, que tiene que ver con el flujo de agua y sales. Se producen por Clavibacter, Ervinia, Pseudomonas, Xanthomonas. Son en general organismos que entran, se propagan por los vasos cilemáticos. eh, y nada, al perjudicar, ¿cierto?, esas células, se evita la posibilidad de poder translocar agua y nutrientes. También se pueden transmitir a través de insectos vectores, restos de planta que se utilizan para mejorar sustratos. Entonces, cuidado con esos organismos porque son saprófitos facultativos. Aquí tenemos un par de ciclos. Miren, nos vamos a detener en esta diapositiva. Voy a cortar la grabación.